Me encontraba de pie dentro de una sala de juicio en Chicago. Sí, así, frente a todos. Acusada de robar mi propia herencia. Órale, suena absurdo, ¿no? Pero eso fue exactamente lo que pasó. Mis propios padres, los mismos que me dejaron atrás hace 15 años, estaban del otro lado, señalándome como si yo fuera una extraña. Cuando mi abuelo, un hombre con mucho dinero y carácter fuerte, murió, dejó todo a mi nombre. Toda su fortuna. $18.5 millones. Y justo en ese momento, aparecieron, como si nunca se hubieran ido. Pero no llegaron con abrazos, ni con lágrimas, ni con arrepentimiento. Llegaron con abogados. Dijeron que yo lo había manipulado, que me aproveché de él, que todo era un engaño. Me llamaron mentirosa, fraude. Y ahí estaba yo, parada frente a reporteros, colegas y un montón de desconocidos que no sabían nada de mi historia. Recuerdo perfecto la mirada de mi mamá. Fría, dura, como si yo fuera algo sucio que se quedó pegado en su zapato. Entonces pasó algo raro, algo que nadie esperaba. El juez se detuvo. Revisó los papeles con calma. Luego levantó la vista y me observó fijamente. Espera, ¿tú eres la acusada? En ese instante, todo quedó en silencio. Ni una sola tos, ni un susurro, porque el juez entendió algo que nadie más en esa sala sabía todavía. Y lo que pasó después, cambió todo. Mi nombre es Marina Schultz. Tengo 32 años. Soy abogada. Y si quieres entender cómo terminé en ese lugar, acusada por mi propia familia de robarle a mi abuelo mientras él estaba muriendo, tenemos que regresar al inicio. Pero antes, ¿qué onda? Si esta historia te atrapa, dale like, suscríbete y cuéntame desde dónde la estás escuchando. Siempre me da curiosidad ver hasta dónde llegan estas historias. Neta, tu apoyo se siente. Ahora sí. Vámonos al principio. Era mi cumpleaños. Desde temprano empecé a decorar el comedor yo sola. Inflé globos hasta que me dolieron los dedos. Colgué serpentinas de colores. Hice un letrero a mano, chueco, pero con ganas. Quería que se viera especial. Aunque fuera un poquito. Mi mamá pasó frente a mí 3 veces. 3. Ni una palabra. Ni una sonrisa. Mi papá estaba encerrado en su oficina, hablando por teléfono sobre un negocio de bienes raíces. Como siempre. Y mi hermano mayor, Daniel. Bueno, él era la estrella esa noche. Mis papás organizaron una cena elegante para celebrar que lo aceptaron en la universidad. Invitados importantes. Gente con dinero. Oportunidades. Todo giraba alrededor de él. Mi cumpleaños ni existía. A las 6 de la tarde, ahí estaba yo, sentada en la mesa de la cocina, con un pastelito comprado en la tienda. Solo uno, con una velita chiquita. Y silencio. Entonces la puerta se abrió. Era mi abuelo. Se quedó quieto al verme. Observó los globos, el letrero mal pegado, la mesa vacía, y ese pequeño pastel frente a mí. Su expresión cambió al instante. Se acercó despacio y se sentó a mi lado. Marina, ¿dónde están todos? Tragué saliva. Están en la cena de Daniel, no pasa nada. Su celebración es más importante. Intenté sonar tranquila, como si no doliera. Él tomó mi mano, fuerte, pero con cariño. No, dijo bajito, no lo es. Esa noche se quedó conmigo. Pedimos pizza, de esas grasosas, con queso que se estira un buen. Vimos películas viejitas, de las que ya nadie recuerda, y me contó historias, de cómo empezó sin nada, de cómo levantó su negocio desde cero, de las veces que falló y volvió a intentarlo,
Me escuchó. De verdad me escuchó. Antes de irse, se inclinó un poco y me miró directo a los ojos. Marina, vales más de lo que ellos alcanzan a ver. No dejes que te definan. En ese momento no entendí completamente sus palabras, pero se quedaron conmigo. Años después, todo siguió igual. Cada logro mío pasaba desapercibido. Cuadro de honor. Capitana del equipo de debate. Beca completa para la universidad. Silencio total. Mientras tanto, Daniel recibía aplausos. Incluso por cosas que, la neta, ni esfuerzo requerían. Cuando cumplí 17 años, tomé una decisión que me cambió la vida. No fue impulsiva. La pensé muchas noches, en silencio, mirando el techo de mi cuarto. Hasta que un día dije, ya estuvo. Agarré una mochila. Metí ropa básica, algunos cuadernos y lo poco que tenía guardado. Eran ahorros pequeños, pero eran míos. Salí de la casa sin hacer ruido, sin despedidas, sin mirar atrás. Y así empezó todo. Me abrí camino sola. Trabajé mientras estudiaba. Un turno en la mañana, otro en la tarde, y a veces uno más en la noche. Cansancio pesado, ojos rojos, pero nunca me detuve. Pagaba renta, comida y escuela. Todo con mi esfuerzo. Jamás le pedí dinero a mis papás. Ni una sola vez. Pero nunca dejé de ver a mi abuelo. Él era mi lugar seguro. El único que me escuchaba sin juzgar. El único que preguntaba cómo estaba, y esperaba la respuesta. Pasaron 7 años así. 7 años de disciplina, de desvelos y de avanzar paso a paso. Hasta que llegó el día. Me gradué de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. Y no solo eso, terminé dentro del 10% más alto de mi generación. Órale, eso sí me costó. Aún así, les mandé invitación a mis papás. Sabía que probablemente no irían. Pero una parte de mí, todavía quería creer. Tal vez esta vez sería diferente. Tal vez por fin verían lo que logré sin su ayuda. El día de la ceremonia fue increíble. El auditorio lleno. Familias emocionadas. Aplausos que retumbaban. Gente llorando de orgullo. Cuando dijeron mi nombre, caminé al frente. Sola. Sentí cada paso. El sonido de mis tacones en el escenario. Y aún así, busqué entre el público. Con esa esperanza chiquita que no se va tan fácil. Solo vi una cara conocida. Mi abuelo. Sentado hasta adelante. Sonriendo como si el mundo entero cupiera en ese momento. Aplaudiendo con fuerza. Era el único. Pero era suficiente. 2 días después, recibí un mensaje de mi mamá. Ni felicitaciones. Ni un bien hecho. Solo 4 palabras. No celebramos la mediocridad. Eso era todo lo que yo representaba para ella. Se lo enseñé a mi abuelo en una de nuestras comidas. Le gustaba invitarme cada semana. Siempre pedía lo mismo. Y siempre preguntaba cómo iba todo. Leyó el mensaje despacio. Dejó el celular sobre la mesa. Negó con la cabeza. Lo siento, dijo en voz baja. Creí que había educado mejor a mi hijo. No es tu culpa, le respondí. Se quedó pensando un momento. Tal vez no, dijo. Pero yo sí veo lo que ellos no quieren ver. Hizo una pausa. Construiste tu vida tú sola, Marina. Eso es éxito de verdad. Esas palabras se me quedaron grabadas. En los años que siguieron, me enfoqué en mi carrera. Entré a un despacho importante en Chicago. De esos donde todo es presión y expectativas altas. Casos grandes. Clientes exigentes. Pero poco a poco fui creciendo. Gané juicios. Aprendí rápido. Me hice respetar.
incluso por gente que me duplicaba la edad. Mi abuelo estuvo en cada momento importante. Mi primera victoria en corte. Mi ascenso. Hasta cenas sencillas en martes, sin motivo especial. Momentos tranquilos que valían más que cualquier fiesta. Mis papás. Llamaron 2 veces en 5 años. Las 2 para pedir dinero. Para rescatar un negocio fallido de Daniel. Las 2 veces dije que no y mi abuelo se dio cuenta. Él notaba todo. Ahora que lo pienso, creo que ahí fue cuando tomó su decisión. Mi abuelo, Edward Schultz, murió un martes por la mañana. En marzo. Tenía 85 años. Yo estuve con él 2 semanas antes de ese día. Desde que su corazón empezó a fallar, no me separé. Le sostenía la mano. Le leía sus libros favoritos. Le contaba sobre mis casos. Incluso cuando ya no podía hablar. Sonreía al escuchar mi voz. Mis papás fueron una vez. 20 minutos. La mayor parte del tiempo viendo sus teléfonos. Se fueron sin despedirse. Así, sin más. Mi abuelo murió tranquilo. Dormido. Y yo estaba ahí, a su lado. Una semana después, su abogado, Charles Bennett, nos citó para leer el testamento. Yo pensé que sería algo normal. Sí, mi abuelo tenía dinero. Pero imaginé que lo dividiría. Entre mi papá y yo. Tal vez con algunas condiciones. Pero no. Estaba completamente equivocada. Nos sentamos en su oficina. Mis papás de un lado de la mesa. Yo del otro. El ambiente, pesado. El abogado abrió una carpeta. Y empezó a leer en voz alta. Para mi nieta, Marina Schultz, la única persona en esta familia que me quiso por quien soy, no por lo que tengo. El abogado hizo una pausa corta. Se sentía el aire pesado. Luego continuó. Le dejo la totalidad de mi patrimonio. Silencio total. Nadie se movía. Ni una silla. Ni un suspiro. Charles Bennett siguió leyendo con voz firme. Propiedades. Inversiones. Cuentas. Todo. Un total aproximado de $18.5 millones. Mi mamá se quedó pálida. Literal, sin color. Mi papá se inclinó hacia adelante. La mandíbula apretada. Debe haber un error, dijo. El abogado ni se inmutó. No lo hay. El señor Schultz fue muy claro. Redactó este documento hace un año, en pleno uso de sus facultades. Luego agregó algo más. También dejó instrucciones escritas. Deslizó una hoja sobre la mesa. La reconocí al instante. La letra de mi abuelo. Firme. Segura. Una sola línea. Nunca estuvieron cuando los necesité. Marina sí. Sentí algo en el pecho. No dolor, algo más profundo. 2 días después, mis papás aparecieron en mi puerta. Después de 15 años. Ni aviso. Ni mensaje. Nada. El timbre sonó 3 veces seguidas. Rápido. Seco. Ese mismo ritmo de antes. Como si todo les perteneciera. Abrí la puerta. Mi mamá pasó directo, sin saludar. Ni siquiera me miró. Mi papá entró detrás, con esa cara conocida. La de siempre. La que decía que él mandaba. Tenemos que hablar. Se plantó en medio de mi sala, como si fuera su casa. ¿De qué? Pregunté, aunque ya sabía. Del testamento, dijo mi mamá, cortante. De la tontería que dejó tu abuelo. Cerré la puerta despacio. El documento es válido, respondí. Todo ya está definido. No está definido, dijo mi papá. Ese dinero le pertenece a la familia. Me quedé en silencio un segundo. Sentí algo raro. No era enojo.
No era tristeza. Era claridad. De esa que llega cuando ya no te queda nada que demostrar. Tengo todo el derecho, dije. Él decidió dejármelo. Tenía 85 años, soltó mi mamá. No estaba bien. Lo manipulaste. Respiré hondo. Lo visité cada semana durante 15 años, respondí. ¿Ustedes dónde estaban? Mi papá dio un paso hacia mí. Cuida tu forma de hablar. Seguimos siendo tus padres. Las palabras salieron solas. De verdad. Se hizo un silencio incómodo. Porque unos padres no abandonan. No desaparecen 15 años y regresan exigiendo dinero. No estamos exigiendo, dijo mi mamá, pero su tono decía lo contrario. Solo pedimos que hagas lo correcto. Compártelo. La miré fijo. Luego a él. Las mismas personas que me ignoraron toda la vida. Las mismas que celebraban cualquier cosa de Daniel y borraban todo lo mío. El testamento es legal, repetí tranquila. Si no están de acuerdo, llévenlo a juicio. Mi papá entrecerró los ojos. Claro que lo haremos, dijo. Y cuando eso pase, todos van a ver qué tipo de persona eres. Una semana después, alguien tocó la puerta de mi oficina. Yo estaba revisando documentos de un caso. Papeles por todos lados. Café frío en el escritorio. Abrí. Un notificador. Me entregó un sobre grueso. Pesado. Con solo ver el nombre del despacho en el encabezado, lo entendí. Mis propios padres me estaban demandando. Abrí el sobre. 30 páginas. 30 páginas llenas de acusaciones. Líneas y más líneas diciendo que yo había manipulado, engañado, presionado. Como si la historia real nunca hubiera existido. Me acusaron de todo. Influencia indebida. Manipulación a un adulto mayor. Fraude. Palabras pesadas. Frías. Según ellos, mi abuelo no estaba en sus 5 sentidos cuando firmó el testamento. Decían que yo lo presioné, que lo confundí, que me aproveché. Y no solo eso. Pidieron al juez anular todo, borrar el documento, hacer como si nunca hubiera existido. Querían que el dinero se repartiera como marca la ley cuando no hay testamento. ¿Y eso qué significaba? Que mi papá se quedaba con casi todo. Me quedé viendo las hojas, página tras página, líneas llenas de mentiras. Sentí las manos entumidas, frías, como si ya no me respondieran. De pronto, tocaron la puerta de mi oficina. Era Olivia Grant, compañera del despacho. Lista, directa, sin rodeos. ¿Estás bien?, preguntó. Te ves pálida. No dije nada. Solo le pasé el documento. Leyó la primera página. Luego me miró, sorprendida. Marina, esto no tiene sustento. Lo sé, respondí bajito. Siguió leyendo. Su expresión cambió. Se puso seria. Están jugando sucio, dijo. Sacó su celular. Me lo mostró. Ahí estaba. Un encabezado grande. Nieta distante acusada de robar fortuna familiar. Sentí que el estómago se me cayó. El artículo me pintaba como alguien ambiciosa. Como si hubiera aparecido al final solo para quedarme con todo. Como si nunca hubiera estado antes. Como si no hubiera cuidado a mi abuelo. Bajé más. Los comentarios. Peor. Gente que no me conocía. Opinando. Juzgando. Buitre. Ladrona. Manipuladora. Cada palabra pegaba. Esto es un ataque directo a tu reputación, dijo Olivia. Negué con la cabeza. No, es estrategia. Volví a ver la pantalla. Y lo entendí.
Querían destruir mi nombre antes de pisar la corte. Ensuciarme. Debilitarme. Olivia dejó el celular en el escritorio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Miré el documento otra vez. Las firmas al final. Las de mis propios padres. Algo dentro de mí cambió. Se volvió firme. Voy a pelear, dije. Hice una pausa. No solo por el dinero, por mi nombre. Al día siguiente, contraté oficialmente a Olivia como mi abogada. Y todo se volvió intenso. Durante 2 semanas, convertimos una sala de juntas en un campo de batalla. Papeles por todos lados. Mesas llenas. Sillas ocupadas con carpetas. Historial médico. Estados de cuenta. Correos. Listas de testigos. Todo organizado al detalle. Una tarde, Olivia levantó un folder grueso. Tu abuelo era muy meticuloso, dijo. Sabía que esto podía pasar. Me pasó los documentos médicos primero. 3 meses antes de hacer el testamento, mi abuelo tuvo una evaluación neurológica completa. El reporte era claro. Capacidad mental intacta. Memoria fuerte. Juicio sólido. Respiré un poco más tranquila. Esto tumba su argumento, dije. Olivia sonrió leve. Y eso no es todo. Abrió otra carpeta. Sacó una memoria USB pequeña. La puso frente a mí. Tu abuelo dejó un video. Sentí un golpe en el pecho. ¿Un video? Asintió. Se sentó con Charles Bennett 1 año antes de morir. Explicó todo. En cámara. Se quedó mirándome. ¿Ya lo viste? Negué. No, una parte de mí quería verlo. Otra parte, no estaba lista. Porque sabía que eso iba a remover muchas cosas. Recuerdos. Emociones. Pero después de unos segundos, asentí. Sí. Quiero verlo. Olivia abrió el archivo en su laptop. La pantalla se iluminó. Y empezó el video. Ahí estaba él. Mi abuelo. Sentado en la oficina de Charles Bennett. Más delgado que antes. Pero recto. Firme. Con la mirada clara. Totalmente presente. Mi nombre es Edward Schultz, dijo con calma en la grabación. Estoy haciendo esto para explicar mi decisión. Su voz era clara, segura, sin dudas. Yo no dije nada mientras veía el video, ni una palabra. Solo escuché, cada frase, cada pausa. Cuando terminó, ya tenía lágrimas en la cara. No me di cuenta en qué momento empezaron. Olivia cerró la computadora despacio. Esta es tu prueba más fuerte, dijo. Respiré hondo. Entonces, ¿la usamos ya? Negó con la cabeza. No todavía. Fruncí el ceño. Entonces, ¿cuándo? Cuando ellos se comprometan por completo con su versión, respondió. Cuando ya no puedan retroceder. Hizo una pausa. Ahí mostramos la verdad. Asentí poco a poco. Sabía lo que venía. Entrar a esa sala iba a ser lo más difícil que había enfrentado. Pero no pensaba echarme para atrás. Tenía la verdad. Y eso bastaba. El día del juicio, en la mañana, estaba parada afuera de la corte del condado Cook, intentando controlar la respiración. Inhalar. Exhalar. Otra vez. Las escaleras estaban llenas de reporteros. Cámaras por todos lados. Luces. Voces. En cuanto avancé, empezaron los gritos. Señorita Schultz. ¿Manipuló a su abuelo? ¿Es cierto que lo engañó? Seguí caminando. Sin responder. Olivia iba a mi lado. Su mano ligera sobre mi brazo. No contestes, susurró.
Que hablen las pruebas. Entramos. El ruido se quedó atrás. Adentro, la sala ya estaba llena. Reconocí caras. Compañeros del despacho. Gente con la que había trabajado años. Algunos me miraban con apoyo. Otros, con curiosidad. Como si fuera un espectáculo. Del otro lado, estaban mis padres. Sentados junto a su abogado. Thomas Caldwell. Elegante. Seguro. De esos que dominan la sala con solo pararse. Mi mamá llevaba un traje caro. Todo perfectamente acomodado. Mi papá, rígido. Serio. Ninguno me miró. Me senté en mi lugar. Acomodé los documentos. Aunque mis manos temblaban un poco. Todos de pie. La voz retumbó. El juez entró. Andrew Whitaker. Yo ya sabía que él llevaba el caso. Pero verlo ahí, lo hizo real. Más de lo que esperaba. Un hombre de unos 60 años. Mirada firme. Sin paciencia para tonterías. Años atrás, él me había orientado en un caso complicado. Cuando aún ejercía como abogado. Recordé esas conversaciones. Sus consejos. Ahora, estaba frente a él, como acusada. Se sentó. Abrió el expediente. Luego levantó la vista. Y me vio. Por un segundo. Su expresión cambió. Muy leve. Pero lo noté. Señorita Schultz, dijo con cuidado. Usted es la acusada en este caso. La sala quedó en silencio. Me puse de pie. Sí, su señoría. Me observó unos segundos más. Largos. Sabía que me había reconocido. Podía verlo en sus ojos. Estaba tratando de entender. Cómo la persona que conocía terminó en esa posición. Entiendo, dijo al final. Procedamos. Entonces, Thomas Caldwell se levantó. Ajustó su saco. Seguro de sí mismo. De esos que ya ganaron antes de empezar. Su señoría comenzó. Mis clientes, Victor y Bonnie Schultz, están aquí por una grave injusticia. Se detuvo un momento. Dejó que las palabras pesaran. Su padre, Edward Schultz, fue un hombre brillante durante la mayor parte de su vida. Otra pausa. Pero en sus últimos años, se volvió vulnerable. El silencio se hizo más denso. Y la acusada, Marina Schultz, giró ligeramente hacia mí. Lo aisló de su familia. De manera sistemática. Sentí todas las miradas sobre mí. Pero no bajé la cabeza. No esta vez. Lo manipuló emocional y psicológicamente, continuó el abogado. Y cuando estaba más débil, lo convenció de quitarle todo a su propio hijo para quedárselo ella. Sentí la mano de Olivia sobre mi brazo. Ligera. Firme. Como diciendo, tranquila, aguanta. Caldwell regresó a su lugar. Tomó otro documento. Su señoría, presentamos la evidencia a... Le entregaron copias al juez y a Olivia. Me incliné un poco para leer. Era una carta. Escrita a mano. Corta. Y Phil Preschard. I don't know what to do anymore. Mi estómago se apretó. La letra se parecía. Pero no era igual. Algo no cuadraba. Las curvas raras. Los espacios desordenados. No era su forma de escribir. Esta carta demuestra la presión que sufría el señor Schultz, dijo Caldwell. Claramente estaba siendo obligado. El juez observó el papel con atención. ¿Tienen autenticación de este documento?, preguntó. Estamos en proceso de obtenerla, respondió el abogado con seguridad. Pero el contenido habla por sí solo. Antes de que alguien más dijera algo, mi mamá se levantó. Su señoría, si me permite, su voz temblaba.
Pero no era real. Era actuación. La verdad es que mi hija nunca se preocupó por su abuelo. Un murmullo recorrió la sala. Solo apareció cuando supo que estaba muriendo y que había dinero de por medio. Sentí todas las miradas encima, pesadas. El juez levantó la mano. Señora Schultz, tome asiento. Tendrá oportunidad de declarar después. Pero ya era tarde. La idea ya estaba sembrada. La duda ya estaba ahí. Olivia se puso de pie de inmediato. Su señoría, esa carta es falsa. Su tono fue tranquilo, pero firme. Contamos con un perito en escritura que confirmará que no coincide con los registros auténticos del señor Schultz. Caldwell frunció el ceño. Es una acusación seria. Este es un caso serio, respondió Olivia sin dudar. Luego miró al juez. Todo el argumento de la parte demandante se basa en que el señor Schultz no estaba en condiciones o que fue presionado. Hizo una pausa, pero la evidencia mostrará algo muy distinto. Tomó una carpeta gruesa de nuestra mesa. Marina Schultz visitó a su abuelo cada semana durante 15 años. Su voz llenó la sala. Estuvo presente en reuniones familiares, celebraciones, visitas al hospital. Pasó unas hojas. Mientras tanto, el señor Victor Schultz y la señora Bonnie Schultz solo lo contactaban cuando necesitaban dinero. Objeción, dijo Caldwell al instante. Especulación. Está documentado, respondió Olivia sin perder el ritmo. Levantó unos papeles. Registros de llamadas verificados. Frecuencia. Duración. Los colocó con firmeza. El patrón es claro. El juez hizo un gesto para recibirlos. Voy a revisarlos. Olivia continuó. Además, su señoría, contamos con documentación médica que confirma que el señor Schultz tenía plena capacidad cuando redactó su testamento. Otra pausa. Se sometió a una evaluación cognitiva completa, precisamente para evitar este tipo de disputa. Miré al juez. Estaba atento, tomando notas, procesando todo. Y en ese momento, sin pensarlo demasiado, me puse de pie. Su señoría, ¿puedo decir algo? El juez me miró directo. Señorita Schultz, ya tiene representación legal. Lo entiendo, respondí, pero necesito decirlo yo. Se hizo un silencio pesado, denso. Me puse de pie. Yo iba a ver a mi abuelo cada semana porque lo quería, no por dinero. Mi voz salió firme, aunque por dentro todo temblaba un poco. Nunca le pedí nada, ni un solo peso. Hice una pausa corta. En cambio, mis papás lo llamaron 2 veces en 5 años. Miré hacia ellos, y las 2 veces fue para pedirle dinero. Nadie habló, ni un suspiro. El verdadero historial está en los registros, su señoría, añadí. No en las historias que están inventando aquí. El juez me observó en silencio unos segundos largos. Luego giró hacia Caldwell. ¿Tiene más evidencia además de esa carta en disputa? El abogado dudó. Estamos reuniendo material adicional. El juez levantó una ceja. Presentaron una demanda sin pruebas completas. Su tono fue seco, directo. Yo podía sentirlo. El ambiente estaba cambiando. La balanza ya no estaba del lado de ellos. Antes de seguir, quiero agradecerte por estar aquí. Si esta historia te está atrapando, si alguna vez te hicieron dudar de lo que mereces, ya sabes qué hacer. Suscríbete. Y deja un comentario de dónde me estás escuchando. De verdad leo todo. Ahora sí. Regresamos a la sala, porque lo que vino después, subió todo de nivel. Mi mamá volvió a levantarse. Otra vez.
Su señoría, por favor, dijo con la voz más alta. Mi hija siempre fue desagradecida. El juez frunció el ceño. Señora Schultz, ya le pedí que permanezca sentada. Pero no obedeció. Se giró hacia mí, con los ojos encendidos. Nos abandonaste cuando tenías 17 años. Su voz rebotó en las paredes. Le diste la espalda a esta familia. El juez golpeó el mazo. ¡Basta! Pero ella siguió. Nunca fuiste suficiente para nosotros, gritó. Siempre fuiste una decepción. El aire se volvió pesado. Frío. Sentí todas las miradas encima. Reporteros. Abogados. Extraños. Esperando. A ver si me rompía. Me levanté despacio. Y la miré. Yo no abandoné a nadie, dije. Tranquila. Me fui porque nunca fui bienvenida. Pausa corta. Hay una diferencia. Su cara se puso roja. De rabia. De vergüenza. No lo sé. El juez golpeó el mazo otra vez. Señora Schultz, siéntese ahora mismo o la declaro en desacato. Mi papá la jaló del brazo y la obligó a sentarse. Estaba temblando. De coraje. El juez recorrió la sala con la mirada. Esto no es terapia familiar, dijo firme. Es un tribunal. Hizo una pausa. Nos guiamos por pruebas, no por ataques personales. Luego me miró a mí. Por un segundo, su expresión bajó la guardia. Señorita Schultz, puede sentarse. Regresé a mi lugar. El corazón seguía acelerado, golpeando fuerte. Olivia se inclinó hacia mí. Lo hiciste perfecto, susurró. Pero yo aún sentía algo en el aire. La rabia de mi madre seguía ahí, como fuego sin apagarse. El juez volvió a mirar a Caldwell. Su mirada ya no era suave. Era advertencia. El abogado se acomodó incómodo en su silla. Olivia se levantó otra vez. Esta vez, diferente. Segura. Lista. Sin duda alguna. Este era el momento para el que nos habíamos preparado. Olivia dio un paso al frente. Su señoría, dijo con firmeza, tenemos evidencia que demuestra de forma clara la capacidad mental del señor Edward Schultz y su verdadera intención. Caldwell levantó la mirada de inmediato. ¿Qué tipo de evidencia? Olivia no dudó ni un segundo. Una grabación en video. El murmullo en la sala explotó otra vez. Susurros. Movimientos. Miradas rápidas entre abogados. Fue grabado por el propio señor Schultz un año antes de su muerte, en presencia de su abogado, Charles Bennett, agregó. En ese video explica sus decisiones con sus propias palabras. El ruido aumentó. Reporteros inclinándose hacia adelante. Gente comentando en voz baja. Caldwell se levantó despacio. Su señoría, dijo, los videos pueden ser alterados. Cualquiera con software básico puede modificar imágenes. Hizo una pausa dramática. No podemos aceptar eso como prueba confiable. Varias personas en la sala se miraron entre sí. Olivia mantuvo la calma. Esa preocupación ya estaba prevista. Se acomodó ligeramente. Por eso el señor Schultz dejó verificación independiente. El juez levantó la mano. Silencio total. ¿Un video grabado? Preguntó. Sí, su señoría, respondió Olivia. Quiso dejar absolutamente claro su estado mental y sus deseos. Caldwell volvió a intervenir. Objeción. Esto puede ser manipulado. Incluso los llamados deepfakes. Olivia lo interrumpió sin subir la voz. El archivo contiene metadatos, sellos de tiempo y fue grabado con la presencia de un abogado certificado que testificará su autenticidad. El juez se recargó en su asiento. ¿Cuándo se hizo esa grabación? 15 de marzo del año pasado, respondió Olivia. 14 meses antes del fallecimiento. Hizo una pausa breve. Los registros médicos de esa misma semana confirman excelente estado cognitivo. Volteé hacia mis padres.
Mi papá tenía la mandíbula tan apretada que se le marcaba el músculo del rostro. Mi mamá estaba completamente pálida. El juez habló de nuevo. Lo permitiré, dijo. Pero quiero ver verificación forense completa antes de reproducirlo. Podemos entregarla en 24 horas, respondió Olivia. Entonces reanudamos mañana a las 9 de la mañana. El juez miró a ambos lados de la sala. Le sugiero considerar si este caso debe continuar. Era claro. Les estaba dando una salida. Una oportunidad de retirarse antes de que todo se derrumbara. Pero yo ya sabía la respuesta. No lo harían. Esa noche, el teléfono sonó. Estaba en mi departamento con Olivia revisando documentos. Cuando vi el nombre en la pantalla, me quedé quieta. Víctor Schultz. Mi papá. Por un segundo pensé en no contestar. Olivia me hizo una señal con la cabeza. Ponlo en altavoz. Contesté. Hola, Marina, dijo su voz. Fría. Controlada. Tenemos que hablar. Ya hablamos en la corte, respondí. No ahí, dijo él. En privado. Hizo una pausa. Esto ya se salió de control. Miré a Olivia. ¿Qué quieres?, pregunté. Todo arreglar esto, dijo. Tu madre estaba emocional hoy. No lo pensaba en serio. Otra pausa. Podemos solucionarlo. Retiren el video y nosotros retiramos la demanda. Sentí un silencio pesado en la habitación. Dividimos el patrimonio en partes iguales. Mitad y mitad, repetí. Después de todo. No, dije. Marina, sé razonable, insistió. Lo estoy siendo, respondí tranquila. El testamento es válido. Mi abuelo tomó su decisión. Hice una pausa. No voy a negociar esto. En el fondo, escuché la voz de mi mamá. Déjame hablar con ella. Hubo ruido, movimiento, y de pronto, cambió la línea. Era ella. Bonnie Schultz. Fría. Directa. Sin emoción. Estás cometiendo un error muy grave, Marina. Hizo una pausa corta. Si sigues con esto, te vamos a destruir. Todo el mundo va a saber quién eres en realidad. Ya lo intentaron, respondí. Y no funcionó. Su tono bajó, como veneno lento. Tenemos cosas que no te conviene que salgan a la luz. Olivia, a un lado, movió los labios sin hablar. Está improvisando, entendí sin duda. Respiré hondo. Si tienen pruebas reales, llévenlas a la corte, dije. Si no, deja de amenazarme. Eres una desagradecida. Corté la llamada. El silencio que siguió pesaba. Sentía las manos temblar un poco. Olivia puso su mano en mi hombro. Están desesperados, dijo en voz baja. El video los tiene aterrados. Porque saben que eso termina todo. Tragué saliva. Entonces, ¿por qué siento que apenas empieza? Ella me miró firme. Porque así es. Hizo una pausa. Mañana, cuando ese video se reproduzca, todo cambia. Ellos lo saben. Y tú también. Van a pelear sucio hasta el final. Miré el celular. El nombre de mi papá seguía ahí, brillando. Que lo intenten, dije. Estoy lista. Esa noche no dormí. Nada de sueño. Solo documentos, café y silencio. Olivia y yo revisamos cada escenario posible en la sala. El informe forense ya había llegado. Todo limpio. Sin edición. Sin alteraciones. El video era auténtico. Punto final. También teníamos registros médicos, testigos y documentos que conectaban cada pieza del caso. Esto debería ser directo, dijo Olivia. El video destruye su historia. Debería, repetí. Pero algo dentro de mí no confiaba del todo. Van a intentar algo, añadió ella. Seguro atacan tu imagen personal. Lo sé, respondí. Te van a pintar como calculadora, manipuladora. Levanté la mirada. Me he preparado para eso toda la vida. Olivia me observó unos segundos.
¿Segura que quieres estar dentro cuando se reproduzca el video? Puedes quedarte afuera. Yo lo manejo. Negué despacio. No. Necesito verles la cara. Cuando escuchen lo que él realmente pensaba. No insistió más. A las 6 de la mañana siguiente, me arreglé con cuidado. Traje gris oscuro, ajustado, profesional, el mismo que uso cuando todo está en juego. No quería entrar como víctima. Quería entrar como abogada, como alguien que sabe lo que vale su caso. Olivia me esperó en la entrada del tribunal. Ya había reporteros otra vez. Más que antes. El rumor del video ya había explotado. Señorita Schultz, ¿qué hay en la grabación? ¿Va a aceptar el acuerdo? Sin responder, seguí caminando. Adentro, ya estaban ellos. Mis padres. Mi mamá con la cara dura, cerrada. Mi papá mirando al frente, sin girar. Como si no existiera. El juez Andrew Whitaker entró. Todos nos pusimos de pie. Estamos aquí para revisar evidencia audiovisual, dijo con voz firme. Señorita Grant, ¿lista para proceder? Olivia dio un paso al frente. Sí, su señoría. Respiré lento. Este era el momento. Presentamos el testimonio grabado de Edward Schultz, dijo Olivia. La sala estaba más llena que el día anterior. Demasiada gente. Demasiada atención. Y todo, a punto de explotar. Reconocí más rostros en la sala. Socios del despacho. Reporteros de televisión. Incluso antiguos compañeros de la Facultad de Derecho. Gente de pie contra la pared. Esto ya no era solo un caso de herencia. Era un evento público, un espectáculo en toda regla. El juez Whitaker recorrió la sala con la mirada. Quiero recordarles, dijo con voz firme, esto es un tribunal. Hizo una pausa corta. No habrá interrupciones, comentarios ni dispositivos de grabación. Señaló al oficial de la corte. Verifique que todos los teléfonos estén apagados. El oficial caminó entre las filas revisando a la gente. Del otro lado, mis padres estaban rígidos. Mi mamá tenía las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos estaban blancos. Mi papá no dejaba de mirar la pantalla colocada al frente, como si algo ahí fuera a decidir su destino. Todo estaba listo. Olivia ya había conectado la computadora, probado el sonido, entregado el informe forense. El juez lo había revisado desde temprano. Señorita Grant, dijo finalmente, la autenticidad del material está confirmada. Puede proceder. Olivia asintió. Gracias, su señoría. Se puso de pie. Para registro del tribunal, este video fue grabado el 15 de marzo del año pasado en la oficina del abogado Charles Bennett. Hizo una pausa breve. En ese momento, el señor Schultz tenía 84 años y, según sus estudios médicos, plena capacidad cognitiva. Se giró hacia la pantalla. Se presenta el testimonio de Edward Schultz en sus propias palabras. Las luces bajaron un poco. El ambiente cambió de inmediato. Tensión pura. La pantalla encendió. Y ahí estaba él. Mi abuelo. Sentado en una silla de cuero. Con su suéter favorito. Mirando directo a la cámara. Sereno. Firme. Como si supiera exactamente lo que iba a decir. El silencio en la sala fue absoluto. Ni una respiración fuerte. Ni un movimiento. Hasta mi mamá dejó de moverse. Su voz llenó el lugar. Clara. Estable. Mi nombre es Edward Schultz, dijo. Estoy grabando esto para explicar mi decisión. El video apenas había empezado cuando Caldwell se levantó de golpe. Su señoría, objeción. Siéntese, señor Caldwell, respondió el juez sin apartar la vista. Ya tendrá su turno. El abogado se sentó, pero su expresión era tensa. Sus ojos corrían rápido, pensando, buscando salida. Pero no la había.
Cuando el video terminó, nadie habló. El silencio se alargó. Pesado. Incómodo. Algunas personas en la sala bajaron la mirada. Otros se limpiaron los ojos discretamente. Uno de mis colegas me vio y asintió ligeramente. Respeto silencioso. El juez giró hacia Caldwell. ¿Su respuesta? El abogado se levantó otra vez, acomodándose la corbata. Seguía controlado, pero ya no tan seguro. Su señoría, dijo, aunque el video es impactante, no resuelve el problema principal. Hizo una pausa. Tenemos evidencia de que la señorita Marina Schultz aisló deliberadamente a su abuelo de su familia. Regresó a su mesa. Tomó varios documentos impresos. Estos son mensajes de texto entre la acusada y el señor Schultz. Levantó las hojas. En ellos, ella lo convence de evitar a su hijo. Otra pausa. También sugiere que Víctor y Bonnie Schultz solo se acercan por interés económico. El abogado entregó las copias al juez y a Olivia. Yo me incliné para leerlas. Y sentí un golpe en el estómago. Eran mensajes reales, pero estaban recortados, como si alguien hubiera cortado partes importantes para cambiar el sentido. Caldwell siguió hablando con seguridad. Este comportamiento demuestra manipulación a un adulto mayor, su señoría. Ella dañó la relación entre padre e hijo y se colocó como beneficiaria del testamento. En ese momento, mi mamá se levantó otra vez. Aunque el abogado intentó detenerla. Le hizo creer que no lo queríamos, gritó. Su voz temblaba, pero era puro teatro. Eso es manipulación. Eso es lo que el video no muestra. Un murmullo recorrió la sala. Varias personas se empezaron a asentir. Otra vez, la duda regresando. El juez levantó la mano. Señora Schultz, le advertí que no interrumpiera. Pero ya era tarde. La narrativa ya había tocado a la gente. Olivia abrió su computadora con calma. Su señoría, esos mensajes fueron presentados sin contexto completo. Su voz era firme, sin prisa. Tenemos la conversación total, y cuenta otra historia. Conectó la laptop a la pantalla del tribunal. Los mensajes aparecieron otra vez. Pero ahora, completos. Sin recortes. Sin manipulación. La primera conversación salió a la vista. Mi abuelo escribiendo. Tu papá volvió a pedir dinero. 120,000 para el negocio de Daniel. Es la tercera vez este año. Yo respondía. No tienes obligación de dárselo si no quieres. Él contestaba. Lo sé, pero se enoja cuando digo que no. Dice que soy egoísta. Yo escribí después. No es justo contigo. Ya has ayudado demasiado. Olivia señaló la pantalla. Aquí, su señoría, se ve claramente que la señorita Schultz no aísla a nadie. Le está ayudando a establecer límites ante presión económica. Luego bajó más en la conversación. Otro hilo apareció. Bonnie dice que estoy desperdiciando dinero en causas inútiles en lugar de ayudar a la familia. Mi respuesta. Es tu dinero. Tú decides en qué lo usas. Lo ganaste. Y la respuesta final de él. Gracias, Marina. Eres la única que no me hace sentir culpable. Olivia miró al juez. Esto demuestra protección, no aislamiento. Me levanté. Su señoría, yo nunca le pedí a mi abuelo que se alejara de nadie. Solo le dije que tenía derecho a decir que no. Hice una pausa. No es lo mismo. El juez observó ambas versiones en la pantalla. La editada. Y la completa. Se quedó en silencio varios segundos. Luego miró a Caldwell. Usted presentó evidencia incompleta a este tribunal. El abogado se tensó. Su señoría, recibimos los mensajes de... No respondió mi pregunta, lo interrumpió el juez. El ambiente se volvió pesado. Casi inmóvil. Y entonces, mi mamá explotó. Se levantó de golpe. La silla raspó el piso con fuerza. Esto es absurdo, gritó. Ella está manipulando todo.
El juez abrió la boca para hablar. Señora Schultz, comenzó. No, gritó mi mamá otra vez. Su voz rebotó en toda la sala. No voy a sentarme a escuchar mentiras. Respiraba fuerte, rápido, descontrolada. Ella no merece nada, continuó. No es nadie. Nunca ha sido nadie. El aire se congeló. Nadie se movía. Fue un error desde el principio, siguió, con rabia en la cara. Nosotros nunca la quisimos. Varias personas se miraron entre sí. Incomodidad total. Intentamos hacer algo con ella, pero lo arruinó todo. Su voz subía más y más. Y ahora cree que puede quedarse con lo que es de esta familia. El juez golpeó el mazo. Señora Schultz, siéntese ahora mismo. Pero ella no paraba. Es una mentirosa, una manipuladora. Señaló a todos en la sala. Y ustedes están creyéndole. El juez hizo un gesto al oficial. El bailiff avanzó. Mi papá intentó jalarla del brazo. Ya, basta, murmuró. Pero ella lo empujó. Se soltó. Nos están engañando, gritó hacia el público. Ella no es la víctima, somos nosotros. Nos quitó a nuestro padre. El juez se levantó ligeramente. Su voz cambió por completo. Fría. Final. Señora Schultz, hizo una pausa corta. Si no se sienta de inmediato, será declarada en desacato y retirada de esta sala. Ahí, por fin, se detuvo. Respiraba agitada, los ojos abiertos, perdidos en enojo, como si recién despertara de un impulso que no pudo controlar. Miró alrededor. La sala completa. Reporteros. Abogados. Gente desconocida. Y entendió. Se sentó. Lento. Pesado. El silencio después fue insoportable. Casi aplastante. El juez la observó varios segundos. Luego giró hacia Calvel. Consejero, dijo seco. Recomiende a su clienta controlar su conducta en este tribunal. Sí, su señoría, respondió él, tenso. Entonces el juez miró a Olivia. ¿Tiene más evidencia? Olivia me miró un segundo. Asentí. Sí, su señoría, dijo ella. Solicitamos llamar a un experto médico sobre la capacidad cognitiva del señor Schultz. El juez levantó la mano. Antes de eso, hizo una pausa. Quiero que se repita una parte del video. Olivia regresó la grabación. Avanzó el tiempo. La imagen volvió. Mi abuelo otra vez. Pero distinto ahora. Más serio. Más firme. Se inclinó un poco hacia la cámara. Quiero dejar algo muy claro, dijo. Sé que mi hijo y su esposa van a impugnar este testamento. Su mirada no se movía. Directa. Dirán que estoy confundido o influenciado. Hizo una pausa. Pero no lo estoy. Respiró lento. Tengo 84 años. Estoy en pleno uso de mis facultades. Mi doctora, Laura Henderson, me evaluó la semana pasada y confirmó mi buen estado mental. Su voz era firme. Sin duda. Estoy tomando esta decisión de forma consciente. Silencio absoluto en la sala. Entonces continuó. Mi hijo Víctor me ha llamado 4 veces en 2 años. Siempre para pedir dinero. Mi nuera Bonnie me ha visitado 2 veces en 5 años. Y ninguna de esas visitas duró más de 1 hora. Pausa. Su expresión se endureció un poco más. Marina me visita cada semana. Me trae libros. Me cuenta sobre su trabajo. Pregunta cómo estoy. Hizo una última pausa. Y nunca, nunca, me ha pedido dinero. Sentí el pecho apretarse. Y los ojos, se me llenaron de lágrimas. Dejo todo a Marina, continuó la voz de mi abuelo desde la pantalla. Porque es la única persona en esta familia que me amó por quien soy, no por lo que tengo. Su mirada seguía firme. Sin temblar. Ella merece esta herencia. Se la ganó con años de cuidado sincero. Se recargó un poco en la silla. Si alguien impugna este testamento, quiero que quede claro,
Tomé esta decisión con la mente despejada y el corazón completo. Pausa breve. Esta es mi última palabra. El video terminó. Y la sala quedó congelada. Ni un sonido. Ni un suspiro fuerte. Solo silencio pesado. Miré hacia atrás. Varias personas se estaban secando las lágrimas. Una mujer incluso lloraba sin intentar ocultarlo. Luego vi a mis padres. Mi mamá estaba completamente pálida, sin color en el rostro. Mi papá solo miraba al piso, inmóvil. Olivia se puso de pie. Su señoría, la defensa llama a la doctora Laura Henderson. Entró una mujer de unos 50 y tantos años. Pequeña, serena, cabello recogido con cuidado. Después del juramento, tomó asiento. Olivia comenzó. Doctora, ¿cuál es su relación con el señor Edward Schultz? Fui su médica de cabecera durante 23 años, respondió tranquila. Lo evaluó en marzo del año pasado, cuando grabó el video. Sí. Realicé una revisión completa a petición suya. En la pantalla apareció un informe médico. Olivia lo señaló. ¿Puede explicar los resultados? La doctora acomodó sus lentes. Su función mental era excelente para su edad. Aplicamos pruebas estándar de memoria, atención y razonamiento. En todas obtuvo resultados normales. Se hizo más firme. No presentaba signos de demencia ni confusión. Estaba completamente consciente. Olivia siguió. Él explicó el motivo del examen. Sí, respondió ella. Dijo que estaba actualizando su testamento y quería dejar constancia de que estaba en pleno uso de sus facultades. Hizo una pausa. Sus palabras fueron: no quiero que nadie diga que no sabía lo que hacía. Un murmullo recorrió la sala. Bajo, nervioso. El juez se inclinó hacia adelante. Doctora Henderson, en su opinión profesional, ¿el señor Schultz podía tomar decisiones sobre su patrimonio en ese momento? Absolutamente, respondió sin dudar. Sabía perfectamente lo que hacía. El juez giró hacia Calvel. ¿Tiene algo que contradiga a este testimonio? El abogado se quedó quieto. Miró a mis padres. Luego al juez. No, su señoría, dijo al fin. ¿Tiene más pruebas o testigos? Ya no, su señoría. Silencio otra vez. El juez se recargó en su silla. La tensión era tan fuerte que parecía que el aire pesaba. Observó a mis padres por varios segundos. Luego me miró a mí. He presidido disputas de herencias por más de 15 años, dijo con voz firme. He visto familias romperse por dinero, por malentendidos y por decisiones difíciles. Tomó el informe médico. Lo sostuvo un momento. Pero esta vez, su tono cambió. Pero este caso es distinto. Y dejó el documento sobre la mesa con calma. El conjunto de pruebas aquí es abrumador, dijo el juez. Edward Schultz estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Su voz era firme, sin espacio para dudas. Dejó clara su voluntad tanto por escrito como en video. Hizo una pausa breve. Además, tomó medidas adicionales para dejar todo documentado porque sabía que esto podría ser cuestionado. Luego giró hacia mis padres. Señor y señora Schultz, su tono cambió un poco, más serio todavía. Entiendo que perder a un padre es doloroso. Hacer duelo puede llevar a reacciones equivocadas. Pausa corta. Pero en este caso, la verdad es evidente. Vi las manos de mi mamá temblar. Sin control. Su padre decidió dejar todo a la señorita Marina Schultz porque ella ganó su confianza con años de cuidado constante. El juez continuó. El testamento es válido. El video es claro. Y el dictamen médico es concluyente. Luego me miró a mí. Su expresión cambió, más suave. Señorita Schultz, conozco su trabajo y su trayectoria profesional. Para este tribunal es evidente que usted no manipuló a su abuelo. Usted lo cuidó. Levantó el mazo.
Se confirma la voluntad de Edward Schultz tal como fue escrita. Se rechaza la demanda de los actores. Golpe seco. ¡Pum! Y en ese instante, el silencio duró medio segundo. Después explotó todo. Voces. Susurros fuertes. Reacciones por todos lados. Algunos abogados se pusieron de pie. Escuché claramente, por fin justicia. Olivia me apretó la mano con fuerza. Yo giré hacia mis padres. Mi papá tenía la cara enterrada entre las manos. Mi mamá estaba congelada, mirando al juez sin entender lo que acababa de pasar. Pero el juez todavía no terminaba. Además, dijo elevando la voz sobre el ruido, el tribunal ordena que Victor y Bonnie Schultz paguen $72,000 en honorarios legales a la señorita Schultz por presentar una demanda sin fundamento. La sala volvió a quedarse en silencio. Otra vez pesado. El juez siguió, más duro aún. Este caso se basó en evidencia incompleta. Se presentaron mensajes alterados que distorsionaban la realidad. Y la conducta de la señora Schultz durante esta audiencia fue inapropiada. Mi mamá se encogió un poco en su asiento, como si esas palabras la hubieran golpeado directo. Este tribunal no permitirá ataques sin base contra una persona cuya reputación ya ha sido dañada por este proceso y por la cobertura pública. Me miró de nuevo. Se reconoce el derecho de la señorita Schultz a ser compensada por ese daño. Luego su tono se volvió definitivo. Además, se emite una orden formal. Victor y Bonnie Schultz tienen prohibido cualquier contacto con la señorita Schultz. Esto incluye llamadas, mensajes, correo electrónico, redes sociales o acercamiento físico. Pausa breve. Cualquier violación será sancionada con desacato y medidas adicionales. Mi papá levantó la mirada, pálido. ¿Entienden? Sí, su señoría, respondió él en voz baja. Mi mamá no dijo nada. Solo miraba el suelo. Caldwell intentó hablar. Su señoría, mis clientes desean, pero el juez lo cortó de inmediato. Sus clientes ya hablaron suficiente. Este caso está cerrado. Se levanta la sesión. ¡Pum! Último golpe del mazo. Y entonces todo terminó. La gente empezó a levantarse. Sillas moviéndose. Pasos rápidos. Reporteros corriendo hacia la salida, escribiendo en sus teléfonos sin parar. Mis colegas se acercaron rápido. Felicitaciones. Apretón de manos. Palmadas en el hombro. Pero yo no me movía. Me quedé sentada, quieta, como si el cuerpo todavía estuviera procesando todo lo vivido. Era como si el peso de semanas enteras por fin empezara a soltarse del pecho. Olivia se inclinó hacia mí. Lo lograste, susurró. Ya terminó. Miré hacia el otro lado de la sala. Mis padres recogían sus cosas sin hablar. Mi mamá temblaba tanto que dejó caer su bolsa. Mi papá la levantó sin decir nada. Caldwell les hablaba en voz baja, rápido, como explicando el desastre que acababa de ocurrir. Ninguno volteó a verme. Ni una sola vez. Y, raro, eso se sintió como la verdadera victoria. Salí al pasillo del tribunal. El aire era distinto. Más ligero. Más frío. Y ahí la vi. Mi mamá estaba sola cerca del elevador. Mi papá y el abogado ya iban adelante. Ella se quedó quieta, mirando la pared, como perdida. Por un segundo pensé en seguir caminando. Ignorarla. Hacer lo mismo que ella hizo conmigo toda la vida. Pero me detuve. Mamá, dije. Se giró. Tenía la cara hinchada de llorar. El maquillaje corrido. Se veía cansada. Más vieja de lo que recordaba. ¿Qué? Preguntó. Lamento que haya llegado a esto, dije. Y lo decía en serio. No porque me arrepintiera de pelear, sino porque todo terminó roto. Se rió con amargura. Te disculpas, dijo. Nos quitaste todo. No quité nada, respondí tranquila. El abuelo me lo dejó. Es diferente. Se acercó un poco más. ¿Crees que ganaste? ¿Crees que esto terminó? Su voz se endureció.
Perdiste a tu familia, Marina. Ya no tienes a nadie. La miré fijo. Y entendí algo claro. Ella creía que la familia era obligación, control, sangre sin elección. Respiré hondo. Yo nunca tuve una familia, dije calmada. Tuve personas interesadas en la herencia. Eso no es lo mismo. Su voz bajó. Seguimos siendo tus padres. Negué lentamente. No. Son las personas que me trajeron al mundo. Pero no fueron mis padres. Un padre está. Un padre apoya. Un padre ama, incluso cuando fallas. Ustedes nunca hicieron eso. Se quedó en silencio. Por un segundo pensé que iba a decir algo distinto. Tal vez una disculpa. Pero no. Su mirada se endureció otra vez. Nunca te vamos a perdonar esto. Yo no les estoy pidiendo perdón, respondí. Les estoy pidiendo que se alejen de mí. Me di la vuelta. Y me fui. Sin mirar atrás. Esa fue la última vez que hablamos. Al día siguiente me reuní con Olivia en su oficina. Quiero asegurarme de que no puedan volver, le dije. Quiero que esto termine de verdad. Ella asintió. La orden del juez ya prohíbe contacto, explicó. Pero podemos solicitar una restricción formal más fuerte. Hazlo, respondí. Empezó a llenar documentos. También vamos a cerrar el proceso de herencia, añadió. Todo quedará a tu nombre legalmente. Cuentas, propiedades, todo. Ya no podrán tocar nada. ¿Cuánto tarda?, pregunté. Unas semanas. Tal vez un mes. Luego me miró con calma. ¿Cómo estás? Me quedé pensando un segundo. Aliviada, dije despacio. Pero también triste. Eso es normal. Ella asintió suave. Totalmente. Ganaste, Marina. Haber ganado no siempre se siente como uno imagina. En los días siguientes me enfoqué en algo muy claro. Proteger mi paz. Cambié mi número de teléfono. Bloqueé a mis padres en todas las redes. Avisé a seguridad del edificio que no podían dejarlos entrar bajo ninguna circunstancia. No estaba escondiéndome. Estaba poniendo límites. Olivia tramitó la orden de restricción. Y fue aprobada sin oposición. Ellos ni siquiera se presentaron a la audiencia. Como si ya no les importara pelear. Poco después, el socio principal del despacho me llamó a su oficina. Entré pensando que venía una charla incómoda por el escándalo en medios. Pero no. Me miró y dijo algo distinto. Estoy orgulloso de ti. Lo manejaste mejor de lo que la mayoría habría podido. Gracias, respondí. Si necesitas descanso, tómalo, añadió. Negué. Prefiero seguir trabajando, dije. Necesito rutina. Sonrió leve. Eso pensé que dirías. Esa noche regresé a mi departamento. Silencioso. Tranquilo. Y entendí algo, por primera vez en mi vida. Ya no esperaba aprobación de nadie. No buscaba reconocimiento. No esperaba llamadas que nunca llegaban. Estaba libre. El impacto mediático fue inmediato. Al día siguiente todo estaba en Internet. Titulares nuevos por todos lados. Abogada gana caso contra padres que exigían herencia. Video de abuelo cambia decisión judicial. Tribunal sanciona demanda sin fundamentos. Uno en especial destacó en un periódico importante de Chicago. Era un reportaje largo, bien investigado, con testimonios reales. Hablaron con personas dentro de la sala. Describieron el momento del video, la reacción de mi madre y la decisión del juez. Incluso entrevistaron a profesores míos, colegas y vecinos de mi abuelo. Todos coincidían en lo mismo. Trabajo constante. Responsabilidad. Respeto hacia él. Nada de la versión que mis padres intentaron construir. Los comentarios en redes cambiaron por completo. Bien por ella. La familia no es excusa para abuso. Ese abuelo la quiso de verdad. Se merece una vida nueva. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de compañeros del despacho.
exalumnos de la universidad, personas que no veía desde hacía años, todos con apoyo. Pero uno me detuvo. Era de una mujer llamada Sara, desconocida para mí. Vi tu historia en las noticias, decía. Estoy viviendo algo parecido con mi familia. Verte defenderte me dio valor para poner límites. Gracias por ser valiente. Leí ese mensaje varias veces, sin hablar. Más tarde, Olivia me mandó otro correo. Un periodista quería entrevistarme. Podrías contar tu versión, me dijo ella. Me quedé pensando. Una parte de mí quería hablarlo todo, gritarlo, explicar cada detalle, pero otra parte, la más tranquila ya, sabía que no era necesario. No, le respondí. El expediente judicial ya lo dice todo. Ya no necesito explicarme más. Nunca busqué noticias sobre mis padres después del juicio, pero aún así, todo me llegaba. Un colega del trabajo me comentó que la empresa inmobiliaria de mi papá había perdido 2 clientes importantes. Las cartas de cancelación hablaban de confianza y reputación. En ese mundo, eso lo era todo. Y el juicio había dejado una marca fuerte. También escuché que el círculo social de mi mamá empezó a alejarse. Las mismas mujeres con las que llevaba años compitiendo por aceptación ahora evitaban sentarse con ella. Incluso una vecina de mi abuelo me contó algo en voz baja. La había visto en un evento de caridad, parada sola cerca del bar, mientras sus antiguas amigas estaban juntas al otro lado del salón. Fue triste verla así, me dijo la vecina. Pero la gente no olvida lo que dijo en la corte. No quieren estar cerca de eso. No sentí alegría, tampoco enojo. Fue más bien vacío. Semanas después me topé con una amiga antigua de la familia en una cafetería. Había conocido a mis padres por más de 30 años. Lo siento por todo lo que pasó, me dijo con cuidado. Tu abuelo era un buen hombre. Tomó la decisión correcta. Asentí. Gracias. Dudó un momento. Tus padres están pasando por problemas económicos. Y sociales también. Escuché que podrían vender la casa. No pregunté más. No quería saber detalles. Espero que encuentren paz, le respondí. Y lo dije en serio. No porque los perdonara, sino porque ya no quería cargar su historia encima de mí. Ella me miró sorprendida. Eso es muy noble de tu parte. No es noble, dije suave. Es protección propia. Guardar rencor me haría más daño a mí que a ellos. Ella asintió despacio. Tu abuelo estaría orgulloso de la mujer en la que te convertiste. Esa frase me sacó una sonrisa, porque a diferencia de mis padres, su opinión sí importaba. 3 meses después del juicio, tomé una decisión importante. El dinero de la herencia era enorme, más de lo que yo podría gastar en toda una vida, pero no lo necesitaba para vivir bien. Ya tenía estabilidad, tenía trabajo, tenía rumbo y sabía exactamente qué haría mi abuelo con eso. Me reuní con Olivia y con mi asesora financiera. Quiero crear una beca, les dije, para estudiantes de derecho que vienen de familias con pocos recursos. Olivia sonrió de inmediato. Eso le encantaría a tu abuelo. Quiero que se llame Beca Edward Schultz, añadí. Voy a destinar $3 millones para cubrir colegiatura completa de varios estudiantes cada año. Mi asesora asintió. Es un proyecto muy sólido. Es lo que él habría querido, respondí. Lo hicimos oficial con la Universidad de Chicago, el lugar donde él había estudiado. Las primeras becas se entregarían al siguiente ciclo. Yo misma redacté los criterios. Jóvenes con historias difíciles. Personas que trabajaban mientras estudiaban. Alguien que entendiera lo que cuesta llegar. Como yo alguna vez. También compré una casa. Pequeña. Sin lujos exagerados. En un barrio tranquilo. Un estilo antiguo, con porche y jardín. Cerca del despacho. Era el tipo de lugar donde podía respirar en paz. El resto del dinero lo invertí con cuidado. Y intenté querer vivir rodeada de lujos exagerados ni de cosas que no sintiera mías.
Tampoco quería que el dinero cambiara la forma en la que la gente me veía en la oficina o en la calle. Lo único que buscaba era honrar la memoria de mi abuelo viviendo como él me enseñó, con honestidad, con corazón limpio y con un propósito claro en la vida. El día que la universidad anunció el fondo de becas, me llegó un correo inesperado. En pocas horas ya había más de 50 solicitudes, y eso que todavía faltaban 2 meses para cerrar la convocatoria. Entre todos esos mensajes, uno me llamó la atención. Decía algo simple, escrito con mucha humildad. Mi familia siempre me dijo que yo nunca llegaría a estudiar derecho. Esta beca me hace pensar que quizás sí puedo lograrlo. Cuando leí eso, se me hizo un nudo en la garganta, porque entendí algo muy profundo. Eso mismo había hecho mi abuelo por mí. Él no solo dejó dinero, me dejó esperanza. Me hizo creer que sí era posible. 6 meses después del juicio, todo empezó a calmarse de verdad. Cada mañana despertaba en mi casa, tranquila, sin ruido, sin presión. Una casa que mi abuelo me dejó como un acto de amor, no como un premio. Preparaba café en una cocina iluminada por el sol, y salía a caminar rumbo al trabajo viendo gente saludar con normalidad, como si la vida por fin hubiera dejado de pelear conmigo. De mis padres, ya no supe nada. La orden del tribunal seguía vigente, pero la verdad es que ya no la sentía como una carga. Era más bien una línea que confirmaba lo que ya había pasado por dentro. Ellos se habían ido de mi vida. Y yo también me había ido de la suya. En la firma, las cosas empezaron a cambiar poco a poco. Los socios ya no me miraban solo como la abogada del caso mediático. Me veían como alguien que resistió presión, ruido y ataques sin romperse. Eso me abrió puertas a asuntos más grandes y responsabilidades importantes. Un día, Olivia apareció en la entrada de mi oficina. ¿Cómo vas?, me preguntó. Bien, de verdad bien, respondí. Y lo dije sin duda. Ya no cargaba ese peso en el pecho. No pienso en ellos como antes, añadí. Ya no me duele igual. Ella asintió despacio. Eso también es sanar, dijo. Entonces lo entendí mejor. La familia no siempre es la sangre. Es quien se queda. Quien te sostiene cuando todo se cae. Quien ve tu valor incluso cuando tú lo dudas. Olivia sonrió leve. Tu abuelo lo entendía perfecto, dijo. También mi vida fuera del trabajo empezó a verse distinta. Comencé a ayudar en un centro de asistencia legal para personas con pocos recursos. Me reunía con amigos de verdad, de esos que no preguntan cuánto tienes, sino cómo estás. Y poco a poco también abrí espacio para alguien especial, un profesor que conocí en un evento benéfico. No le interesaba el dinero, ni el apellido, ni el escándalo. Lo importaba mi forma de pensar, mi risa, y lo apasionada que podía ser defendiendo un caso. Una noche, sentada en el porche de mi casa con una copa en la mano, lo sentí claro. Estaba en paz. No porque hubiera ganado el juicio. No por la herencia. Sino porque por fin era yo, sin pedir permiso. Ahí entendí lo que mi abuelo intentó enseñarme todo el tiempo. La felicidad no nace de demostrar algo a nadie. Nace cuando dejas de necesitar su aprobación. Durante años pensé que si hacía todo perfecto, si aguantaba más, si lograba más, entonces mis padres me verían diferente. Pero el amor que solo aprendes cuando obedeces no es amor. Es control disfrazado. Lo que mi abuelo me dio fue mucho más que una fortuna. Fue libertad. Me dio claridad. Me enseñó que la familia real no es definida por la sangre ni por la obligación, sino por la presencia. Por esas personas que se cuidan cuando es difícil. Los que te acompañan sin condiciones. Los que celebran tus logros sin envidia. Y los que creen en ti incluso cuando tú dudas de ti misma. Ganar en la corte no me hizo completa. Lo que realmente me cambió fue solta esa necesidad de ser aceptada por quienes nunca me valoraron de verdad. Dejar de perseguir una aprobación que nunca había llegar. Y ahí entendí todo. Si algo quiero que te leves de esta historia es esto. Tu valor no depende de quienes no supieron verlo. A veces, lo más valiente no es demostrar nada.
y es dejar de hacerlo. Y es dejar de correr detrás de personas que no te ven, y empezar a construir una vida donde ya no los necesitas para sentir sufficient. Si esta historia te llegó al corazón, as hay alguna vez te viste que ponerte firme, marcar límites con personas que se suponía debían cuidar, o proteger tu dignidad ante lira, quiero que sepas algo. No estás solo. Hay muchas personas viviendo lo mismo en silencio. Más de los que imaginas. Y a veces, una sola historia puede encender una chispa. Puede darle a alguien el valor de elegir su piedad. Es hay algo de esto te hablo directo. Te invito a dejar tu like y compartirlo con alguien que lo necesite. Nunca sabes a quién lo puede cambiar el día. También me gustaría lirut. ¿Alguna vez te viste que alejar de tu propia familia o de alguien cercano para cuidar? ¿Cómo lo viviste? Si quieres, cuéntalo en los comentarios. De verdad los leo todos. YSIT interesan más historias reales sobre justicia, Valencia y personas que recuperan su vida después del caos. Suscribid al canal para no perder lo siguiente. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y gracias por ser parte de esto. Nos vemos en el siguiente video.